Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Mientras Tanto. Hemos tenido algunas demoras, algunas dificultades técnicas para hacer la grabación el día de hoy, o por lo menos para el episodio del día de hoy, debido a que quizás no tengamos el mejor set para hacer grabación de audio. Estamos un poco supeditados a las circunstancias del entorno y que no nos permiten a veces grabar con calma, sin bulla, sin distracciones. Estaba pensando, no estaba muy seguro de qué cosa hablar el día de hoy. No porque haya agotado temas, sino porque el hecho de que sea un contenido que hay que emitir de forma continua, a veces no le deja mucho a uno que pensar si sobre todo se dedica a otras actividades, además de la grabación de los podcasts. Y también debo decirlo que tiene que ver algo con el tema de la difusión. No porque pretenda que este espacio llegue a un montón de audioescuchas, visualizaciones, sino más que todo con un tema de saber de que hay gente que está interesada en estos temas. No solamente con el hecho de ver una novedad, sino porque realmente valora eso. Y es como una sensación no sé, como de sentirte aislado, ¿no? De no encontrar un público que te representa. No sé si sean pocas personas, eso no me importa mucho. Pero me hace creer que efectivamente hay gente que piensa un poco como yo ahí afuera. Y no solamente unos que entran por curiosidad, por ver, oye, yo lo conozco a esta persona y he visto sus anuncios en Instagram, en TikTok, y me da curiosidad para saber qué cosa hablan, ¿no? Quizás algunos se sorprendan porque no conocen esta faceta mía de conversaciones, de temas un poquito más, no sé si rebuscados, pero un poco alejados de las conversaciones triviales que tengo con otras personas, en los que me desempeño, me desarrollo de otra manera, ¿no? Y puede hacer que no lleguen a validar que una persona, o por lo menos la idea que se han hecho de una persona, hable de cosas que ellos creen que quizás no esté capacitado. Tiene que ver con eso también lo que quiero hablar el día de hoy, de que hay como una especie de, no sé, de barrera comunicativa hacia el público, que tiene como un prejuicio o una construcción mental de que estos temas son poco aburridos, y que quizás, no sé si hay otros canales un poco más entretenidos que hablen de ese tipo de temas. No he encontrado muchos en realidad. Yo sigo dos de ellos, y uno no lo sigo, pero últimamente lo he estado escuchando. Uno de ellos es el canal de Roxana Kramer, es una filósofa argentina, bien interesante, es filosofía cientifista, algo así es el tema que ella toca, o por lo menos en la óptica que ella ha adoptado para su podcast. Y trata de hacer la filosofía y explicar cosas interesantes desde una perspectiva de entretenimiento. Hay una parte seria y una parte de entretenimiento también en sus podcasts. Otro canal que sigo es de un peruano, el Monitor Fantasma, que él sí tiene como un discurso más uniforme cuando explica sus cosas, es más entretenido, no llega a ser realmente serio, profundo en lo que explica, hasta de que sea una filosofía para todos, aunque en algunas veces tome términos, conceptos un poquito más complejos y que se alejan del entendimiento común. Pero que diría que en líneas generales cumple más o menos el objetivo, desde que darte una filosofía bien digerible, como para que la persona que no quiera tomarlo muy en serio lo pueda consumir y entender a nivel superficial más o menos de qué trata esto. Y recientemente también encontré un canal interesante, un mexicano, creo que es el Cordura Artificial. Es más que filosofía, es pensamiento crítico. Habla sobre cosas generales que pasan, que le han pasado, que él observa y da su punto de vista, su observación. Y es bien interesante, porque la persona es bien analítica en la forma en que se aproxima a los temas que le interesan.
Y además como que su programa es un poquito más al aire libre, no tiene un set, es simplemente él hablando en los lugares donde le apetece estar o que quiera ilustrar algo que ha pasado en los lugares que ha pasado. Y entonces el contenido, el programa se hace un poquito más entretenido. En mi caso en particular no tenemos un set armado directamente planificado como que en algún momento me lo sugirieron algunas personas y que quizás podría ser que más adelante considere en una tercera temporada el hecho de construir un set un poco más profesional. No es mi prioridad, como le digo, mi prioridad es el contenido, lo que hablo y que sea entendido por ustedes, y por eso que mi programa, digamos, tiene un tipo de secuencia lógica entre los episodios que han sucedido. Tienen una concatenación y tienen un sentido en común, no simplemente sacar episodios sueltos de cualquier cosa que encontré por ahí y hablarles de eso, y si se lo recuerdan después de un tiempo, bacán, y si no lo recuerdan, bueno, no es de mi interés, en este caso sí. Y estuve reflexionando un poco sobre eso porque efectivamente creo que la percepción de la mayor parte de las personas, del público en general, en cualquier contexto, es de percibir estos temas que son densos, son complejos, como algo aburrido. De hecho, cualquier cosa media académica a veces tiene un componente que lo puede hacer aburrido, a menos que tengas a una persona que haga ese contenido que lo haga muy entretenido, y es un tema de tener talento, de tener algunas herramientas comunicacionales desarrolladas de forma natural, innata, y que hacen que se valore más eso que está tratando de decir. Y aún así, puedes encontrar a una persona que se dedique a esto, que sea muy bueno en lo que hace, muy entretenido, y a pesar de eso, lo que te están explicando, sigues teniendo una dificultad que te lleva a pensar que es aburrido, y que hacer ese esfuerzo por entender, por debatir, por estar incluido en esa conversación, hace que prefieras descartar y ir a algo que sea más divertido, ¿no? Entonces, me ha pasado, como les dije en algún episodio, de encontrar canales que me parecían oro puro en el tema del contenido de fondo, y sin embargo no me llegaban a enganchar. En este caso es algo más general, diría que hablamos de un tema específico que es el pensamiento crítico, la filosofía, usar la cabeza, el cerebro. Y es una labor un poco difícil, ¿no? En general, todo lo que requiere un esfuerzo mental y que sea un tema que quizás para mucha gente no lo tome como, no, sabes que es algo de moda, así que para qué, no me sirve para nada. Y es un tema de comprensión, de un mal entendimiento de las cosas, porque de hecho todo el mundo tiene pensamiento crítico y todo el mundo de alguna manera hace filosofía, cuando piensa en algo, cuando hace una crítica sobre algo, cuando emite una opinión sobre algo. A veces son opiniones, sí, muy básicas, muy poco analíticas, pero siguen haciendo. Y también cuando tienes que razonar algo para tu día a día, para tu vida diaria, y te enfrentas a problemas nuevos y tienes que, quieras o no, en ese momento razonar, pensar, filosofar. ¿Qué sería lo mejor, la decisión más adecuada? Y claro, si no has hecho ese ejercicio previamente, no lo has practicado, te ha parecido algo aburrido, tedioso, seguramente cuando toque enfrentar esas situaciones no sepas cómo manejar. Y te encuentras en la disyuntiva, ¿y ahora qué? ¿No? Y uno a veces suele pedir consejo, ¿no?, a otras personas que quizás están igual o más perdidas que uno sobre lo que estamos tratando de pedir ayuda. Por lo menos a mí, en mi juventud, también me parecía que era un tema bien denso, bien complejo, profundo, pero es algo que a mí me gustaba, me interesaba. Y de hecho por eso que a mí me interesé de forma particular, sin nadie que me obligara,
a leer textos de filosofía, a tratar de comprender la realidad, a hacer mi propia filosofía, mis propios pensamientos, a formarme un pensamiento crítico, ¿no? Unas ideas sobre los aspectos que llevan a mi vida y no simplemente enfrentar el problema y buscar una referencia, que muchos hacen esto, ¿no? Y cuando ya les toca debatir con otra persona que sí ha pensado en eso, me doy cuenta que siempre se referencian de otra parte, no son capaces de dar una explicación coherente basada en su propio razonamiento. ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Porque nos sirve para todo. O sea, es la base de toda educación, todo razonamiento que vayas a tener en tu vida. Es decir, tú estudias una profesión y seguramente a mucha gente le parezca que la filosofía y el pensamiento crítico no tienen ninguna utilidad real, más que para la gente que se quiere dedicar a escribir libros, ¿no? Que quieren hacer sus programas y sus cositas. A mí lo que me interesa es hacer plata y tener una profesión que me dé plata. Pero la profesión que vas a estudiar, lo que te vas a dedicar, requiere de una base científica, de una base de conocimientos, de un razonamiento, que si no tiene una adecuada guía desde edad temprana, se va a basar siempre en cosas que ya están establecidas. Si aceptamos todo lo que nos dan esos estándares como algo que ya es lo mejor. Personalmente, yo creo que la filosofía, y más que la filosofía como se enseña en centros educativos primarios, secundarios en este caso, en primaria no me acuerdo que hayan enseñado algo sobre esto, pero sí en secundaria por lo menos, no se centran tanto en los aspectos teóricos de la filosofía, mostrándote a tal o cual filósofo y su corriente, y cosas que al final uno tiende a olvidar, porque no le ven la utilidad, ¿no? Yo tampoco, si alguien me pregunta a mí sobre filosofía y dirán, este pata de qué habla, sino hace una pregunta sobre cosas teóricas, de quién enunció esta teoría tal, cómo se llama, en qué año y de dónde viene. Esas cosas no me parecen que sean realmente importantes. Son buenas como tema de cultura, conocerlas, pero lo realmente importante es el legado que han dejado. Y a partir de ahí, cómo construir una filosofía más moderna, ¿no? No quedarte simplemente en eso lo dijeron en el pasado y son cosas que deben estar vigentes hasta hoy, a pesar de que la cultura ha evolucionado y ha cambiado mucho a través de los siglos. Y pretender de que estos cimientos se sigan sosteniendo en el tiempo, cuando ni siquiera, pero los monumentos antiguos, muchos están en ruinas. Pretendemos que las ideas de esos tiempos sean perpetuas y sigan hasta el día de hoy y sean válidas el día de hoy, sin someterlas a juicio, sin saber si son realmente importantes en el contexto en el que estamos ahora. Y más aún, más importante, cómo construir cada uno la misma filosofía y no dejárselo simplemente a un grupo de personas que consideramos de élite, a veces ni siquiera así, un grupo de nerds que se dediquen a pensar en ello y listo, ¿no? Sino que todos contribuimos de alguna manera a pensar. No creo que sea aspiración de todo el mundo, pero inconscientemente hay algo de eso en la actualidad, en individuos cualquiera. Tú vas a ver que hay muchos que colocan en sus redes sociales frases que tienen que ver con filosofía antigua. Algunos incluso ponen filosofía popular más moderna de ahora. O incluso tienen alguna ocurrencia de algo que han pensado, algo interesante que les ha pasado y sacan una conclusión y la cuelgan en sus redes. Eso también es filosofía, es hacer filosofía, es tener pensamiento crítico. Muchos de ellos obviamente sí mal orientados, porque como les dije tiene que haber una base desde edad temprana. Pero fíjense hasta dónde llega y la importancia que tiene. Y no es algo que tenga que ser divertido. Eso depende del ángulo que encuentre cada uno y la importancia que le dé y el cómo lo
cómo lo decida incorporar a su vida, ¿no? Si tú lo ves como algo serio, que es muy pesado, posiblemente cualquier cosa que llegue que tenga que ver con eso, ya tienes el prejuicio de que va a ser algo denso y pesado. Si lo recibes con un poquito más de apertura mental, quizás con cierta disciplina para consumir, ¿no? Y no solamente textos doctrinarios, sino ejercicios, ¿no? Pensamiento crítico, leyendo, analizando cosas que suceden, hasta algo tan simple como que un amigo te pide un consejo y no se lo dé simplemente así de golpe, sino que también lo analices y cómo tú afrontarías esa situación. Son formas de pensamiento crítico y análisis, y que obviamente con la experiencia vas puliendo, vas mejorando, hasta que llegas a ser una persona, diríamos, más consciente, ¿no? Más atento a la realidad. Y creo que mucho de eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos madurez, ¿no? Que decimos que se adquiere con la experiencia y uno se pregunta, ¿qué cosa es la madurez? Es como que la capacidad de ¿qué? De tomar decisiones más adecuadas. Pero ¿qué cosa es una decisión más adecuada? Es una decisión más racional, más tomada en frío, más analizada, no llevada por impulsos. Entonces, tiene mucho que ver con el tema de filosofar, para llegar a un razonamiento más adecuado, también más joven, no encontrar una persona, no digamos, vamos a ponerle a mi generación, ya en base 4, que todavía tiene un pensamiento muy infantil y que dice que inmaduro esta persona. Y claro, tiene mucho que ver con el hecho de que que no han tenido una base de filosofía en edad temprana, y dos, que seguramente eso ha hecho que las experiencias que han tenido no han aprendido nada de ellas. Simplemente las han vivido y no han sacado un aprendizaje, o han sacado un aprendizaje erróneo por razonar de manera equivocada lo que les ha sucedido, por causas que han analizado y que son incorrectas, y sacan conclusiones que también son incorrectas, lo que llega pues a cosas como el pensamiento mágico y muchas de las cosas que se ven hoy día en esta corriente New Age que pulula por todos lados, ¿no? No les digo que se vuelvan eruditos y que se devoren libros de texto de 1000 páginas para entender de qué va esto. Es tan simple como el hecho de pensar, de tomar una situación y analizarla en todos sus puntos y llegar a conclusiones, y esas conclusiones también desmenuzarlas y experimentarlas y ver que sacas conclusiones con eso, y también aprender de otras personas, tener una apertura mental. Eso ha sido todo en el episodio de hoy. Estamos grabando un poquito tarde, pero creo que la idea es por lo menos llegar, ¿no? Ya sabes que nos encuentras en nuestras redes de Instagram y TikTok como mientras.tanto.podcast, y que emitimos todos los días miércoles a las 9 de la noche por Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Conmigo ha sido todo y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio de Mientras Tanto. Te hablo Ian Echegoyen y nos vemos.